La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 6:43. Todos nuestros oyentes, al menos eso se refleja en la interacción que tenemos a través de la transmisión del Facebook Live, están más indignados que los hijos del yugo. Indignadísimos. Y yo los entiendo porque a mí me pasa lo mismo. Sin embargo, no puedo trasladar esa indignación a los micrófonos porque nosotros, los comunicadores, tenemos la grave responsabilidad de llamar a la tranquilidad a la ciudadanía. Como lo hemos hecho siempre en estos micrófonos, como lo hicimos en octubre, durante los hechos de violencia, como lo hacemos hoy. Sí, hay una molestia en torno a la ausencia de información y a la ausencia de certezas. Esperemos, tengamos paciencia. De verdad que ayer, insisto, creo que todos esperábamos muchísimo más de la comparecencia de las autoridades del sector salud y nos quedamos con más dudas a partir de preguntas que no fueron absueltas por parte de las autoridades. Tienen toda la razón en estar indignados, pero insisto, tengamos un poquito de calma, confiemos en que las cosas van a salir bien y esperemos la información oficial. 6:44 en la mañana. Hay una situación económica muy compleja en el Ecuador y de eso hemos hablado en infinidad de ocasiones en estos micrófonos. 2019 fue un año económicamente complicado, se prevé que el 2020 será igualmente complicado. Esas complicaciones económicas se traducen en que cientos, miles de ecuatorianos se quedaron sin empleo en el curso del año anterior. Esa situación se advierte justamente en lo que seguramente muchos vemos en las calles de Quito. Muchísimo comercio informal. Gente que se ha tomado determinadas calles de la ciudad tratando de generar actividad económica de modo informal para llevar el sustento a sus hogares. El tema del empleo es un tema complicado y es un tema que se va a analizar el día de mañana acá en la capital de la República, para lo cual hemos invitado al arquitecto Fernando Carrión Mena, quien es consultor externo del municipio de Quito, ex concejal metropolitano, planificador urbano, que tiene la gentileza de visitarnos en esta mañana. Señor arquitecto, bienvenido. ¿Qué tal, Fabricio? Muy buenos días y un saludo cordial a toda la audiencia de la radio. A ver, en varias ocasiones en estos micrófonos yo he dicho frente a algunas personas que dicen el alcalde de Quito tiene que hacer algo frente a la ausencia de empleo y a la gente que se para en las esquinas y que trata de vender algo y resulta que no tiene trabajo. ¿Qué se puede hacer desde la municipalidad para enfrentar la crisis del empleo en el Ecuador? Máxime cuando las propias cifras oficiales dan cuenta justamente de una situación muy compleja que vive el país y en la que Quito evidentemente tiene unas cifras complicadas, unas cifras para el análisis. Sí, Fabricio, probablemente Quito es la ciudad más complicada del país en este tema del empleo. De las últimas cifras que el INEC nos ha proporcionado, podemos decir por lo menos un par de cosas que me parecen importantes. Una primera, esto que llaman ahora el empleo adecuado, en Quito ha caído dramáticamente desde el año 2014 al 2016, principalmente por la crisis económica, la reducción del precio del petróleo, los commodities, etcétera, que eso hizo que este empleo adecuado, como decía, caiga en alrededor de 13 puntos, una cantidad efectivamente muy grande. Pero, ¿qué es lo que vemos en este último tiempo, desde el año 17 para acá? Que sigue cayendo. Y cae en este periodo 8 puntos. En el primer momento fue la crisis. La impresión que me da es que en este segundo momento, sin que la crisis haya desaparecido, también es la salida a la crisis que se está planteando. Los datos de crecimiento económico del año pasado son realmente preocupantes. Es un crecimiento que se tuvo de alrededor del 0.5%. Esto da la impresión de que la medicina resultó peor que la enfermedad, da la impresión. Ahora, un segundo dato que también vale la pena señalar es que en este último año, es decir, en la relación 2018-2019, el subempleo creció y creció en alrededor de 4 puntos más, pasó de 10 al 14%.
En otras palabras, no solo que se está perdiendo el empleo, sino que se está precarizando de una manera acelerada. ¿Y qué entendemos por precarización? El comercio informal que encontramos en las calles. Exactamente. Por ejemplo, hay sectores, aquí mismo en el Boulevard de las Naciones Unidas, o en la zona de la 6 de diciembre, a la altura del Megamaxi, o entre el Megamaxi y el Estadio Olímpico de Atahualpa, encontramos en las aceras gente vendiendo, por ejemplo, verduras. Cosa que no se veía antes en Quito. Sí, bueno, eso no es solo esta zona, yo diría es prácticamente... Menciono por aquí ciudad. cerca, ¿no? Sí, claro. Sí, está bien. Yo he visto, por ejemplo, los exteriores de la prefectura, que también parece una suerte de mercado ahí. Exactamente. Por mencionar un ejemplo, ¿no? Entonces, da la impresión que la pérdida del empleo adecuado en estos dos grandes momentos, una parte se trasladó hacia el empleo informal, pero el empleo informal no tiene la capacidad de absorber todo lo que se pierde. Y a esto hay que añadir un elemento adicional, las migraciones principalmente de Venezuela que hemos tenido este tiempo, que tienden también a engrosar estas filas. En otras palabras, tenemos dos componentes de esta situación. Uno, la crisis económica, y otro, las migraciones, que desgraciadamente la Municipalidad de Quito no tiene una incidencia directa respecto de esto. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, el alcalde ha decidido organizar justamente el día de mañana una gran reunión para generar un consenso alrededor de por lo menos 10 iniciativas que se deberían plantear para mejorar el empleo en Quito. ¿A partir de qué deberían plantearse esas iniciativas? O sea, ¿cuáles serían las líneas maestras, las grandes líneas sobre las cuales se generarían estas políticas? Un poco las responsabilidades de cada uno de los sectores. Por ejemplo, el municipio, que es una institución que está convocando esto, tiene quizás dos ámbitos interesantes. Uno es la inversión pública que tiene y que genera obviamente empleo, pero otro también son los trámites engorrosos que existen en el municipio. Si eso se logra mejorar, obviamente va a mejorar también las capacidades de inversión. Están invitados, por ejemplo, secretarios de Estado, ministros del régimen, para ver qué se puede hacer también con ellos. Está, por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas, está el ministro de Trabajo, obviamente, está el ministro de Comercio Exterior, etcétera, para ver también qué es lo que ellos están pensando y qué es lo que se puede hacer en esta perspectiva. En tercer lugar, están invitados, por ejemplo, los miembros de las cámaras de la producción, para ver desde la perspectiva del sector privado qué se puede hacer para esto. Y también, por ejemplo, los legisladores, los asambleístas de la provincia de Pichincha, porque hay algunas iniciativas que deberían pasar también por la Asamblea Nacional. En otras palabras, lo que buscamos es que haya una gran concertación de todos los sectores que de una u otra manera tienen que ver con el empleo, para ver si es que podemos atenuar y también bajar lo que significan estas tasas. Ahora, esta situación del comercio informal, en este contexto de crisis económica y de ausencia de empleo, ¿cómo lo podemos controlar? Manteniendo el orden que necesita la ciudad, pero por otra parte, no afectando el derecho al trabajo que se invoca. Yo en lo personal, en estos micrófonos, a lo largo de los años he dicho, a ver, hay un derecho al trabajo que hay que respetar, pero el derecho al trabajo también tiene reglas, tiene normas. No es que yo puedo coger y pararme en una esquina y ponerme ahí un carrito para vender hot dogs sin las correspondientes autorizaciones, o porque no tengo empleo, pararme en una esquina y hacer lo que yo quiera. ¿Cómo combinamos ambos factores? Porque hay una complicación. Por un lado, la gente necesita trabajo, hay mucha gente que necesita por lo menos parar la olla, llevar unos pocos dólares para parar la olla. Pero tenemos una ciudad desordenada, una ciudad que en muchos aspectos refleja justamente ese caos. ¿Cómo tratamos de encontrar un punto intermedio entre el uno y el otro, arquitecto? A ver, si bien el municipio no tiene nada que ver, como decía, en el tema de la crisis económica, sí, de acuerdo, y tampoco con la migración, sí tiene algunas responsabilidades, y eso sí hay que señalarlo. Por ejemplo, el municipio maneja el tema del espacio público, donde generalmente este tipo de actividades se desarrollan. Entonces, aquí sí se pueden hacer algunas cosas. Por ejemplo, organizarlo. En ciertos lugares sí, en ciertos lugares no. En los lugares que sí, se podría establecer ciertas densidades, es decir, tampoco es que tiene que ser una cosa que pues capte todo ese espacio. Hay un ejemplo interesante de lo que se hizo en la Marín, por ejemplo, que estaba absolutamente copado por el comercio informal. ¿Qué se hizo en la Marín?
A ver, el problema que tiene la Marín es que es la terminal, uno diría la terminal terrestre prácticamente. Es la gran terminal urbana, ¿no? Es la que integra el norte Sí. con el sur en el centro. Y entonces, obviamente, ahí entra y sale mucha gente y por lo tanto hay mucha demanda. Entonces ahí se concentró una cantidad de comercio ambulante. Lo que se hizo principalmente es racionalizar eso para que algunos que tienen ya una larga historia de trabajo en esa zona puedan quedarse, pero en condiciones mucho mejores. Aquellos, por ejemplo, que se ubican en la calle Chile, Sí, claro. que por desemboca en la Marín, que Sí, llega hasta el sí, municipio, sí, la Plaza Grande, el Palacio de Carondelet, pero esa zona entre la Marín y el municipio es una zona en donde se ve mucho comercio informal. Pero ahora ya no, ya no. Yo utilizo generalmente cuando voy al municipio justamente... Usted se va en Ecovía. En Ecovía. Se queda en el playón y sube. Exactamente, y ahí llego ya con la lengua afuera Es- porque es una subida es una empinada. impresionante. Entonces ahí ya no, ahí hay un poco que son justamente estos que históricamente han tenido y en la parte de abajo también. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer en general en toda la ciudad. Como decía hace un momento, en una zona sí, en otras no, y en las que está que sí, por ejemplo el tema higiénico. Ahora que estamos con estas nuevas enfermedades de la globalización, ese es un tema que nos compete absolutamente a todos. Entonces hay que racionalizar. Y en eso, obviamente, el municipio está trabajando desde la agencia de control del espacio público, desde el ámbito de la comercialización. Con todos esos instrumentos, el municipio viene trabajando en esa zona. Usted menciona el tema de la Marín, que es una zona netamente comercial. Sí. Pero si me ubico en la zona de las iglesias, en la zona del casco colonial propiamente dicho, allí también ahora mismo se encuentra una ciudad desordenada, una ciudad con presencia de mucho comercio informal. Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que se modificó sustancialmente con la peatonalización del centro. Y entonces eso también genera que haya mucha gente que esté caminando. Y ahí obviamente se mezclan también el comercio callejero, que no es un comercio incluso muy grande, porque más bien es de comercio relativamente pequeño. Ahora, lo que sí ocurre es que hay ciertas épocas del año que es mucho más complicado. Acabamos de pasar las festividades de Quito, sobre todo las de Navidad y cambio de año. Y ahí sí se vio problemas en el centro histórico y en general yo diría en la ciudad. Todo esto derivado de la ausencia de empleo. O sea, viene a ser tiene esto, ¿no? Es una muchísimo que ver. consecuencia de eso. Muchísimo que ver tiene eso, obviamente. Y uno de los problemas que tiene el centro histórico es que, y ya se está trabajando en eso, es que se ha perdido mucha vivienda. Y al perderse vivienda, lo que se ha ganado, si se quiere, es bodegas. Y las bodegas es principalmente para el comercio callejero. O sea, la gente no vive en el centro. El centro, a ver, de los datos que yo tengo en el año 2000, es decir, hace 20 años, vivía 76,000 personas. Hoy día están viviendo 34,000. Es decir, O sea, han preferido salir del centro. Se fueron del centro. No es que prefirieron, yo creo que fueron expulsados prácticamente. ¿Por qué? ¿Por qué dice expulsaron y no se fueron? Por el precio del suelo. Subió mucho el precio del suelo, que hizo que el precio de los alquileres también se incremente. Y el nivel de hacinamiento que tenía el centro histórico con esa famosa figura del tugurio prácticamente ya ha desaparecido, porque hoy día lo que tenemos son bodegas o tenemos comercios. Y eso hizo que la gente pues finalmente tenga que salir del centro histórico. Ahora, yo también me pongo a reflexionar. Cuando empieza a funcionar el metro, habrá zonas en las que evidentemente, si hoy tenemos esas zonas muy pobladas de gente que camina, usted habla de la peatonización en el centro histórico, y allí vamos a tener una estación del metro. O sea, ¿cómo se visualiza si en este momento hay esta suerte de complicación, a ratos algunas zonas caotizadas? ¿Qué va a pasar cuando empiece a funcionar el metro? No, ahí vamos a tener 15 paradas en 22 kilómetros, que está justamente localizada en el hipercentro. Una de esas paradas es obviamente la que está en el centro, en la plaza de San Francisco. Ahí se van a bajar alrededor de 60,000 personas, que eso es lo que se tiene estimado. Aquí, bueno, primero vamos a tener no una congestión vehicular, sino una congestión peatonal, desde San Francisco hacia las zonas centrales del centro histórico, valga la redundancia. Algo muy parecido a lo que pasa este rato con la Marín, pero en una proporción mucho mayor, por lo que significa el metro. Y entonces, esta gente que va a estar subiendo y bajando, va a generar obviamente una demanda de consumo. Y ahí hay que tener cuidado. Y esto con las 15 paradas, porque en todas las paradas va a existir exactamente esta situación. Demanda de consumo, ¿qué queremos decir con eso? Que va a haber comercio ambulante. Que va a haber comercio ambulante, porque el comercio ambulante generalmente se ubica en aquellos lugares donde hay mucha gente. Y son generalmente paradas, son generalmente el centro histórico. Al centro histórico Fabricio, van 350,000 personas al día, es una cantidad impresionante.
Entonces es un gran mercado que existe ahí. En cada una de las paradas, como señalaba, la de San Francisco van a estar 60,000 personas, en todas las 15 paradas va a haber una cantidad de ese tipo, y entonces hay que tener obviamente por parte del municipio una vigilancia, una política explícita. El tema es que todo esto está asociado justamente a la situación del empleo. En algún momento con usted, y corríjame si estoy equivocado, conversamos sobre la incidencia del metro y la necesidad de poblar el denominado hipercentro para que el metro pueda tener una razón de ser. Y reflexiono sobre algo, un proyecto que creo que no terminó de cuajar, que era justamente la de la construcción de un gran proyecto habitacional en la parte posterior a la Caja del Seguro en la zona del Ejido. Y que esa, por ejemplo, hubiese sido una apuesta muy interesante para poblar esa zona y garantizar la rentabilidad del metro. Y asocio todo esto con el tema del empleo, porque creo que están íntimamente ligados. ¿Cómo ve usted este escenario que le planteo? No, absolutamente de acuerdo. Y aquí lo que hay que señalar es que la municipalidad tiene uno de sus grandes proyectos estructurales, que es el Corredor Metropolitano de Quito. Y quizás valga la pena aquí, Fabricio, señalar, en este año la administración de Jorge Yunda va a tener 4 proyectos estructurales francamente transformadores y muy importantes. Uno es el Estatuto Autonómico de Quito, otro es el Corredor Metropolitano, el tercero es el metro que estamos conversando, y el cuarto es el plan de uso y gestión del suelo. En el caso del corredor metropolitano, lo que nosotros nos dimos cuenta es que justamente en el denominado hipercentro, entre el año 2001 y 2010, es decir, entre los dos censos que hubo, esa zona perdió 170,000 personas. Entonces, lo que se busca justamente es un repoblamiento con el Corredor Metropolitano de Quito del hipercentro para que la gente pueda volver al centro y no se vaya a las periferias. Pero además, para que haya mayor cantidad de pasajes y pasajeros que utilicen el metro, porque uno de los grandes problemas que puede tener el metro es que las cifras que se han planteado, que serían de alrededor de 400,000 personas por día, que viajarían por día, probablemente no se va a cumplir. Se está pensando más o menos que podría ocurrir entre 280 y 300,000 personas. Entonces, si nosotros cargamos de vivienda, cargamos de más actividades a toda esta zona del hipercentro, obviamente que el metro va a ser el gran beneficiado. Tengo un mensaje que nos escribe un oyente en este diálogo con Fernando Carrión Mena, que nos visita. Walter Garcés dice: en Quito solo con la basura reciclaje, solo con la basura, reciclaje, vidrio, madera, textil, desechos orgánicos, cartón, una planta que trabaje 24 horas al día, se darían 2,000 empleos. Digamos, podría ser una apuesta, ¿no? El tema del empleo a partir de el reciclaje, lo que se ha denominado como economía circular, una adecuada disposición de los desechos sólidos. Ahí podría haber una buena alternativa como para generar empleo atada justamente a decisiones o incidencia municipal. No, sin duda, eso es lo que hay que hacer. Ahora, uno de los grandes problemas es que Quito prácticamente no recicla. Si no me equivoco, es alrededor del 3-4% de la basura que produce lo que se recicla. Apenas el 3-4%. O sea, prácticamente nada. La capital de la República, sí, apenas. Sí, y hoy la ciudad más poblada del país, ¿no? Exactamente. Porque entiendo que ya superó a Guayaquil en cuanto al número de pobladores. Sí, bueno, eso tiene un truquito, que en el caso de Guayaquil tiene 3 cantones en la periferia, o sea, el caso de San Borondón, Durán, Milagro, etcétera, que crecen bajo la expectativa de Guayaquil. Nosotros no tenemos eso. Claro. Entonces, claro, hay gente, por ejemplo, que reside en Daule, no en la ciudad de Daule, pero en la zona de Daule, pero que trabaja en Guayaquil. Todos estos proyectos habitacionales que crecieron hacia el norte de Guayaquil, la gente trabaja en Guayaquil, pero esa zona pertenece al cantón Daule. La paradoja, el exalcalde de Guayaquil vivía en San Borondón. Entonces, bueno, eso de que ahora Quito tiene más población, sí, efectivamente, porque la circunscripción territorial, el cantón, etcétera, es mucho más grande en ese sentido que el de Guayaquil, y por lo tanto, pues si sigue creciendo, va a seguir creciendo la población. En el caso de Guayaquil se está desbordando hacia otros lugares. Pero con esto del reciclaje, yo sí creo que esa es una línea muy interesante, porque ese tipo de empleo que se podría generar tiene impactos en distintos ámbitos, en el impacto ambiental, el impacto empleo, en la cultura ciudadana, en todo lo que significa, por ejemplo, el trabajo en estos botaderos de basura que están ya llegando al límite. Quito produce alrededor de 2,000 toneladas al día.
Y entonces a mí me parece que sí, que esa es una iniciativa que habrá que trabajar. Acá tenemos una interacción de Edison Mayorga. Nos dice, ¿qué va a suceder con las edificaciones mal llamadas patrimoniales? Existe una gran cantidad de edificios que están dentro del inventario patrimonial y que no se pueden hacer nada. Los dueños no tienen dinero para mantenerlas, peor recuperarlas. Son un foco de inseguridad y mal uso de las mismas. Liberar esos inmuebles puede permitir reactivar el medio inmobiliario. Ahí también seguimos hablando de empleo, pero dice, ese es el aporte del oyente Edison Mayorga que nos escribe. No, sí, eso es lo que hay que hacer. Nuevamente, dentro del corredor metropolitano de Quito está también el centro histórico y ahí queremos que haya vivienda. Para eso, obviamente, hay que establecer un acuerdo con el gobierno nacional, principalmente con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que toda esta política que tienen respecto de subsidios pueda dirigirse también al centro histórico. En el caso de Quito hay una empresa de vivienda que la idea es fortalecerle, capitalizarle también para que pueda llevar a cabo este tipo de cosas. Hay una conversación pendiente con el Seguro Social justamente para que también los créditos estos hipotecarios que están haciendo puedan dirigirse a estas zonas y no hacia las periferias. Y ahí viene justamente la pregunta que se hacía hace un momento respecto de qué es lo que pasa con esos proyectos de vivienda que estaban detrás del Seguro Social. Que eran, si no me equivoco, 4 o 5 torres. La idea es que eso también se incorpore en este proyecto y pueda pues atraer a la gente que se está yendo hacia el Pichincha, que se está yendo hacia los valles. Y además eso también necesariamente va a ser generador de empleo. El sector de la construcción, por ejemplo, es un generador de empleo. El tema es que el sector de la construcción sigue deprimido. Está muy deprimido, pero no es el único sector, es lo que veíamos hace un rato. O sea, una economía que crece al 0.5%, o sea, es una economía en recesión, porque eso hay que compararle con el crecimiento de la población, lo cual quiere decir que estamos creciendo menos. Y aquí hay cosas que a mí sí me llaman la atención. Mientras la economía crece al 0.5%, el sector financiero está creciendo unos ritmos altísimos. Oiga, un par de inquietudes para cerrar esta entrevista con Fernando Carrión que nos escriben los oyentes. Julio César dice, aprovechando que está el arquitecto Carrión, en Medellín acaban de inaugurar escaleras eléctricas para los barrios altos. Ese sistema para el barrio de San Juan sería bueno, ya que sacaría tanto bus que sube al barrio y son muy contaminantes, nos dice Julio César que nos describe. Bueno, sí, Medellín tiene esa propuesta de las escaleras mecánicas ya desde hace algún tiempo. Yo hace años que estuve en Medellín, pero hace bastantes años, yo veía el sistema del teleférico, es que es una del funicular que va a los barrios más altos de Medellín, ¿no? Es una combinación, es un sistema de transporte que tiene Medellín, que eso es muy interesante. Tiene el metro, tiene los TV cables, que en realidad son los cables aéreos, y tiene las escaleras mecánicas. Yo creo que esas son soluciones bastante interesantes. ¿Costosas? En el caso de las escaleras mecánicas, el costo, obviamente, de ponerlas es alto, y el mantenimiento también, porque está a la intemperie y, bueno, en el caso de Quito tenemos el problema hoy día, por ejemplo, la lluvia, pero después tenemos el problema del sol. Claro. Acá Alexander Freire dice, ¿qué incentivos se crearán para utilizar el transporte público disminuyendo el tránsito de la ciudad, que es otro problema que tenemos? ¿Cómo le ve usted? A ver, aquí hay unos datos que son bien interesantes. Cuando se iba a diseñar el metro, se hizo la única encuesta que yo conozco de origen y destino, que fue hecha en el año 2010, y ahí salieron los siguientes datos. Uno primero es que el 62% de los pasajes se hacen en buses, y los buses son 3.000. El 22% de los viajes se hace en 530.000 vehículos. Aquí algo está mal. 3.000 buses llevan el 62%, 530.000 llevan el 22%. Y en tercer lugar, que aquí hay una cifra todavía más llamativa, el 15% se hace de forma peatonal. Con esos datos, bueno, se llega al metro. El metro, ¿qué es lo que va a hacer? Si es que son 400.000 los pasajeros al día, va a mover el 15%, que es muy bajo. En otras palabras, al pero se le mete 2.000 millones de dólares para que movilice el 15%. A lo peatonal no se le mete un solo centavo que lleve el 15%. Aquí hay algo que da que pensar. Ahora, la segunda cosa, este 15% que va a llevar el metro, ¿a quién le va a afectar? ¿Al 62% de los buses o al 22% de los automóviles? Yo creo que aquí la política tarifaria puede ser un elemento clave. ¿Y por qué digo la política tarifaria? Porque hasta el momento actual las tarifas del metro están siendo pensadas exclusivamente con un criterio económico de financiamiento del costo que tiene el metro, pero no en términos de la racionalización del sistema.
Yo creo que, por ejemplo, habrá que establecer peajes urbanos, por decir algo. Entrar al centro histórico cuesta $1, el estacionamiento tiene $2. Si eso es así, yo pago $3. Me subo al metro y pago, no sé, 30, 40, 50 centavos. Esto es lo que llaman el rational choice, es decir, una forma de escoger racionalmente, y me voy en el metro, lo cual puede ser muy interesante. En Ciudad de México, por ejemplo, este rato hay una reducción del número de estacionamientos para desestimular el uso del vehículo automotor. Lo que decía hace un rato, el 22% utilizan 530,000 vehículos. Los vehículos también están permanentemente exigiendo túneles, pasos a desnivel, ampliación de vías, etcétera, etcétera, que tienen unos costos altísimos. Y también la contaminación. Y yo creo que aquí una buena política tarifaria puede ser un buen mecanismo para definir una política de movilidad en la ciudad. De esto habrá que seguir hablando, siempre con un conocedor en la materia. Es un gusto conversar con él. Gracias, arquitecto. No, muchísimas gracias, Muy amable por la gentileza. A Fernando Carrió Mena, consultor externo de la municipalidad, hablando hoy sobre economía, sobre empleo. Hay una crisis de empleo sin duda y el municipio también se suma a las preocupaciones. El día de mañana analizará este tema conjuntamente con autoridades del gobierno, con representantes de las cámaras de la producción. Hay que arrimar el hombro y buscar soluciones porque la cosa es compleja a nivel del empleo. 7:08 en la primera hora.